Como lo indicábamos antes de ir a la pausa comercial, la mañana de este jueves se presentó el informe especial Mercado Laboral de Costa Rica realizado por el Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Para ello nos acompaña la coordinadora Roxana Morales, quien fue parte de este informe. Gracias por acompañarnos, Roxana. Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Roxana, precisamente esta mañana se presentaban los datos de este informe. Si nos pone en contexto, ¿cuáles fueron los datos que tomaron en cuenta para realizar este informe? Sí, bueno, nosotros en Costa Rica tenemos una institución que se encarga de hacer las estadísticas sobre el mercado laboral y sobre empleo, que es el INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, y publica trimestralmente la encuesta continua de empleo. A partir de las bases de datos de esta encuesta es que realizamos el estudio considerando el segundo trimestre de 2019, que es el año prepandemia. El segundo trimestre de 2020 es el momento más complicado, digamos, de la pandemia, donde hubo más crecimiento del desempleo y menor crecimiento de la producción. Y el último dato disponible que tenemos ahora, que es el del segundo trimestre de 2025. Y ya con relación a estos datos, Roxana, ¿qué tipo de empleos se han creado en los últimos años tomando en cuenta este lapso, es decir, después de la pandemia? Sí, después de la pandemia hemos visto una concentración en la generación de empleos, particularmente en actividades donde se requiere un perfil educativo alto, es decir, que tengan secundaria completa o estudios universitarios. Y los puestos que se han generado en su mayoría son puestos calificados. En este caso, en servicios financieros se han creado una importante cantidad, o servicios administrativos. Por otro lado, más bien ha habido una reducción en la cantidad de empleos en tres sectores clave para la economía en cuanto a la generación de empleo para personas con un bajo perfil educativo, que son el sector agrícola, el sector construcción y el sector de hogares como empleadores, que alberga una cantidad de mujeres en este último de los casos, y hombres en cuanto a construcción y el sector agrícola. Son los sectores que en realidad después de la pandemia se perdieron empleos y no se han logrado recuperar. Es decir, hoy tenemos menos personas ocupadas en estos tres sectores con respecto a lo que teníamos antes de la pandemia. Roxana, según el informe, la tasa de desempleo pasó de un 24% en el 2020 y para este 2025 se ubica en un 7,4%. ¿Qué podemos resaltar sobre este dato? Sí, bueno, pareciera muy positivo, ¿verdad? Que tengamos una tasa de desempleo mucho más baja. De hecho, tenemos una cantidad de población en desempleo mucho menor que previo a la crisis. Obviamente, durante la crisis creció fuertemente. Y en este caso tenemos una reducción importante, pero lo que más nos llama la atención es que hay un crecimiento, no hay un crecimiento en la cantidad de personas ocupadas. Es decir, tenemos una reducción en el desempleo. Uno esperaría que haya más personas ocupadas, ¿verdad? Porque han dejado el desempleo, pero en realidad lo que sucede es que las personas se han salido del mercado laboral. Es decir, tenemos menos desempleados, pero a la vez tenemos menos ocupados que previo a la pandemia. Entonces es un dato que nos llama mucho la atención y en este caso analizamos qué fue lo que pasó, quiénes son los que se han salido del mercado laboral y por qué razones. En este caso observamos que del total de personas que se han salido del mercado laboral en los últimos 6 años, el 75% señala que es por su condición de edad, es decir, que tiene una edad avanzada y se le dificulta trabajar, y otra importante cantidad de personas, en este caso la mayoría mujeres, es porque tienen responsabilidades de cuidado, es decir, del hogar, donde tienen que cuidar niños, niñas o adultos mayores o responsabilidades domésticas. Es importante también, dentro de los datos que nosotros encontramos, que de todas las personas que están en este momento fuera del mercado laboral, en el caso de las personas de 15 años y más, que son las que podrían formar parte de la fuerza de trabajo, en el caso de las mujeres de 25 años a 59 años, 7 de cada 10 mujeres no buscan trabajo porque tienen responsabilidades familiares, y de ahí la importancia que nosotros señalamos sobre la corresponsabilidad del cuidado, más aún considerando que en los últimos años la población adulta mayor se ha incrementado de manera significativa. Es decir, ahora vamos a tener dentro de los hogares cada vez más personas adultos mayores que requieren de cuidado.
y esto está provocando que muchas mujeres se salgan del mercado laboral para cuidar a estas personas. Y hacemos un llamado también importante sobre el tema de la aprobación de las jornadas 4-3, porque estas jornadas incentivarían más bien a las mujeres a salirse del mercado laboral o acrecentan las barreras que ya de por sí tenemos para poder incorporarnos. Y tenemos también en el país cada vez menos jóvenes. De hecho, en este momento la cantidad de jóvenes se ha reducido con respecto al promedio que teníamos en los últimos años, y esto en el mediano a largo plazo va a hacer que tengamos menos personas para trabajar y más personas dependientes, es decir, más personas que dependen de personas que sí pueden conseguir un empleo, y en este caso muchas mujeres que estarían saliendo del mercado laboral para realizar labores de cuidado. De ahí ese llamado de atención sobre las posibilidades que tiene el país de mejorar las condiciones laborales, ¿verdad? Pero en el caso de las jornadas 4-3 más bien empeoraría esa condición para las mujeres. Roxana, precisamente en el caso de las mujeres, ¿cuáles son los puestos en los que han ocurrido más inclusión para que las mujeres se estén desempeñando en esos campos? Sí, es interesante en el caso de las mujeres que las que están ocupadas en este momento en el mercado laboral, la mayoría son mujeres en trabajos de alta calificación, es decir, que tienen un perfil universitario inclusive, y en el caso de los últimos años, los empleos en los que han accedido son precisamente en estos. Y más bien las mujeres que antes tenían un empleo informal o un empleo de baja remuneración, como por ejemplo en el servicio doméstico, del todo se salieron del mercado laboral. Esto hace que en promedio las mujeres tengan mejores condiciones de empleo, porque las que estaban mal, en condiciones precarias, por ejemplo, ya del todo no están dentro del mercado laboral. Entonces los indicadores mejoran, pero en muchos casos no necesariamente porque las mujeres ahora sí tienen un empleo mejor calificado, sino porque más bien se han venido saliendo del mercado laboral por particularmente las responsabilidades de cuidado que tienen ellas. Roxana, y en cuanto a este informe y el estudio que ustedes han realizado, ¿cuáles son los sectores laborales que buscan a la población desempleada? Sí, en este caso tenemos una creación de empleo en los últimos años que se está concentrando en sectores de calificación alta, es decir, personas que tienen secundaria completa o estudios técnicos o universitarios. En este caso son los sectores que más están generando empleos en el país, y por el contrario, los empleos para personas con baja calificación no se están generando, y de ahí la importancia también como país de reactivar algunos sectores, como por ejemplo el sector agrícola, que ya se ha mencionado bastante en los últimos días, un sector que ha estado muy abandonado, que ha perdido una importante cantidad de empleos en los últimos años, y que además las personas que pierden estos empleos difícilmente se van a poder incorporar en otras áreas, porque son personas con un bajo perfil educativo, y además son personas que de zonas rurales que también están teniendo una afectación importante en las fuentes de empleo. Roxana, ¿y podríamos decir que ha mejorado la calidad del empleo en el país luego de la pandemia? Si consideramos las personas que están ocupadas en este momento, sí hay una mejora en la calidad del empleo. ¿Por qué? Porque hay menos personas subempleadas, es decir, que trabajan menos de la jornada que quisieran trabajar. Hay más personas que están trabajando, recibiendo la seguridad social. Se ha incrementado la cantidad de personas asalariadas, pero en su lugar, las personas que antes estaban en empleo informal o que estaban en subempleo se han salido del todo del mercado laboral. Es decir, tenemos menos personas en el país recibiendo ingresos con respecto a hace 6 años, que era previo a la pandemia. Entonces, lo que preocupa es, más que todo, qué están haciendo o de qué están sobreviviendo las personas que se han salido del mercado laboral, porque sabemos también que durante la vida productiva y en las últimas décadas, menos del 40%, ¿verdad? O alrededor del 40% de la población ocupada se ha mantenido en la informalidad. Significa que cuando dejan de trabajar por vejez, muy pocas personas están adquiriendo un ingreso por medio de pensiones, que además en muchos casos son muy bajas, y en otros casos no tienen nada, ¿verdad?, de pensiones. Entonces están sobreviviendo con ayudas, me imagino familiares, porque tampoco el Estado ha incrementado la cantidad de pensiones del régimen no contributivo. Hace unos días observamos la gran cantidad de personas que están en fila y que no pueden acceder. Entonces preocupa el envejecimiento de la población, es decir, que cada vez tenemos una sociedad
una población mayor que no puede trabajar porque además tienes condiciones particulares, ¿verdad? Por esa condición, que muchas de estas personas en edades más avanzadas difícilmente pudieron estudiar y tienen un bajo perfil educativo y no se están generando empleos para esta población. Es decir, de todo están siendo excluidas del mercado laboral. Roxana, si pudiéramos hacer un análisis, porque usted bien lo indica que la población adulta mayor ha crecido en cuanto a la población que podría estar en sus años de poder trabajar, ¿qué podríamos destacar? Sí, esto es importante porque en una economía donde tenemos cada vez menos personas dentro de la fuerza de trabajo, bueno, tenemos menos personas cotizando para los regímenes de seguridad social, tanto el seguro de salud como el seguro de pensiones, y esto podría afectar el mercado laboral. También sabemos que hay cerca de un 45% de la población que en este momento está desempleada que no ha terminado la educación secundaria. Y si en Costa Rica estamos generando empleos y concentrándonos en generarlos para perfiles de alta calificación, esta población va a quedar en descubierto, es decir, no va a poder acceder al mercado laboral. Dentro de ellos también hay muchos jóvenes, sabemos que hay una reducción en la inversión en educación y una desmejora en la calidad que están haciendo que muchos jóvenes no continúen sus estudios y eso tiene repercusiones en el mediano y largo plazo. Si la economía quiere crecer y no tiene la fuerza de trabajo suficiente y calificada, difícilmente va a poder hacer frente a la demanda laboral. Sabemos de empresas que están buscando trabajadores y no los encuentran porque no tienen el nivel de calificación necesario y hay muchos trabajadores que están ofreciendo sus servicios en el mercado y no consiguen trabajo porque no tienen esa calificación que se está pidiendo. Es decir, hay un desenganche entre la oferta y demanda laboral que también es un problema que no se resuelve en el corto plazo, ¿verdad? Tiene que ser políticas de mediano y largo plazo y en el inmediato lo urgente es poder generar empleos de baja calificación para estas personas que no van a poder capacitarse porque no tienen las condiciones y además porque tienen una edad más avanzada. Muchísimas gracias, Roxana. Ella es coordinadora del Observatorio de Economía, de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, quienes precisamente este jueves presentaron el informe especial del mercado laboral. Muchas gracias, Roxana. Muchas gracias. Buenas tardes.